La silueta de Albedo se encogió gradualmente mientras perseguía el traje rojo, y ahora, Ainz era el único que quedaba en el campamento. Si todo salía según lo planeado, el evento principal debería comenzar pronto. Ainz lanzó el hechizo, cuerpo de berilo refulgente. Aquellos que desearan destruir a Ainz, incluso si supieran poco de las debilidades de los monstruos de tipo esquelético, sabrían usar armas contundentes. Si Ainz fuera a perder una gran cantidad de HP debido a sus debilidades antes de lograr su objetivo, eso sería un poco problemático. Y luego, retrasar teletransportación que Ainz había lanzado antes, entró en vigor. En otras palabras, las cosas realmente estaban avanzando como él había predicho. Parecía que Albedo no era su objetivo después de todo. Ainz se sintió aliviado. Si ella fuera su objetivo, las cosas se habrían vuelto bastante difíciles. Pero, ¿ese era realmente el caso? ¿Podría ser esta una trampa de doble capa? El enemigo se teletransportaba detrás de Ainz. Un solo enemigo, alguien que prefería el combate cuerpo a cuerpo. Mientras su oponente se retrasaba, Ainz lanzó un hechizo mina explosiva en el destino de teletransportación. Luego, se quedó quieto, esperando que llegara su oponente. Al principio, había planeado usar esencia de vida para confirmar si habían perdido salud, pero finalmente decidió no hacerlo. Escuchó el sonido de la explosión en el momento en que llegó su oponente. Ainz inmediatamente comenzó a moverse hacia adelante, lejos de su enemigo y se dio la vuelta. Plata, no, espera, el brillo es diferente, ¿eso es platino o un metal que no conozco? La explosión levantó bastante polvo y, en su centro, se levantó una armadura de cuerpo completo de color platino. 4 armas revoloteaban a su alrededor, siguiendo cada uno de sus movimientos. Una lanza, una katana, un martillo y una gran espada. Todos ellos eran de gran tamaño para los humanos, su apariencia prefería apariencia sobre función. La tesorería de Nazarick tenía muchas más armas similares a estas. Las armas tenían un brillo similar al de la armadura, entonces, era muy probable que no fueran plateadas, sino platino. Sin embargo, dado que ese era el caso, creó más preguntas de las que respondía. Ignorando el valor monetario del metal precioso, el platino no tenía propiedades mágicas especiales en absoluto. No podía comprender qué ventajas se le podían otorgar al crear armas y armaduras con él. La explicación más probable era que solo estaba recubierto de platino para ocultar el verdadero metal del que estaban hechos los equipos. Un ejemplo que se le ocurrió era que el golem que acababa de descubrir en la habitación de Kyoguko. También había otros ejemplos de la misma técnica utilizada en Nazarick. La siguiente explicación más probable era que era un metal que era idéntico al platino en apariencia, pero Ainz no estaba bien versado en los tipos de metal en este mundo. La atención indivisa de Ainz estaba en cada movimiento de su oponente. Después de todo, incluso la inteligencia trivial podría inclinar el equilibrio de una pelea. Lo inquietante para él era el hecho de que su oponente, desde su debut, no había mostrado ninguna respuesta emocional en absoluto. Desde su aparición, se había quedado quieto en un lugar con una pose desalentadora. ¿Era porque no había sufrido ningún daño, no había sangrado en absoluto, por haber recurrido a tal espectáculo? Era imposible para él no haber recibido ningún daño en absoluto. A Ainz le costaba creer que se había llevado la peor parte de su mina explosiva, pero todo lo que hizo fue mancillar esa llamativa armadura con polvo. Incluso con las clases de trabajo de nigromancia de Ainz, todavía era imposible para él obtener inmunidad completa al daño de un hechizo de alto nivel. Era imposible sin trucos clandestinos, especialmente porque el tipo de daño de mina explosiva no era elemental, no podría haberse anulado tan simplemente. En ese caso, su despreocupada actitud se debía a que lo había resistido o era por su determinación de hacer o morir. O, tal vez, realmente tenían la capacidad de anular el daño. ¿Creías que me quedaría aquí sin tomar precauciones? Hay más a tu alrededor. Trató de evaluar la reacción de su oponente a través de la conversación, o al menos eso era lo que pretendía de todos modos. Sin embargo, su oponente no le dio muchas oportunidades de hablar, ya que el tipo blindado adoptó una postura ofensiva. El martillo en su arsenal flotó hasta donde podía agarrarlo fácilmente. Eso reveló un poco de información a Ainz, lo que le hizo reír suavemente en el fondo de su corazón. Esto significaba que su objetivo no era Albedo, sino el propio Ainz. Como no se había molestado en conversar con Ainz en absoluto, no estaba tratando de ganar tiempo.
probablemente estaba planeando terminar esta pelea antes de que llegara cualquier respaldo. Si hubieran aparecido del cielo y hubieran empezado a hablar con él, eso habría significado que su objetivo era Albedo o que ambos eran sus objetivos. Todo hasta este punto había ocurrido dentro de los márgenes del plan de Ainz. Sin embargo, ni siquiera Ainz podía predecir el próximo movimiento de su oponente. Dado que sus armas se movían con él, había pensado que eran del tipo de luchador y querría cerrar la distancia entre ellos. En cambio, su oponente movió su mano en un gesto somático, haciendo que el martillo gigante se disparara repentinamente hacia adelante. ¡Qué rápido! Era como si un guerrero de alto nivel se lo hubiera lanzado. Ainz no podía esquivarlo en absoluto. Si esta arma no estaba encantada, sería anulada por su inmunidad a los proyectiles no encantados, pero no importaba por dónde lo cogiera Ainz, tenía que estar encantada. Si ese fuera el caso, Ainz se quedó quieto, imitando la postura que su oponente había adoptado al recibir el golpe. Por supuesto, el hechizo se activó en el momento en que el martillo se conectó con el cuerpo de Ainz. El daño contundente fue anulado por completo por el hechizo cuerpo de berilo refulgente. Su mirada había permanecido en su oponente todo este tiempo, observando cada uno de sus movimientos. En ese momento, su oponente dejó de moverse, probablemente por sorpresa de que no había recibido ningún daño. El martillo volvió a su posición original tan rápido como había sido lanzado, flotando alrededor del enemigo. Mubajajajaja. Ainz se rió a carcajadas con los brazos extendidos hacia afuera para demostrar que estaba ileso. ¿Lo entiendes ahora? Como supongo que sabrás, los esqueletos son débiles a los ataques contundentes. Eso también se aplica a mí. Entonces, ¿realmente creías que no tomaría precauciones contra eso? ¿Qué sería tan estúpido? Así es. Ainz palmeó su propio cuerpo, soy inmune al daño contundente. Mientras se burlaba, su oponente no aprovechó la oportunidad para atacar. ¿Qué significa esto? Ainz lo contempló. Si cometía un error aquí, era posible que no pudiera salvar la situación. El enemigo aterrizó, levantó una mano y habló. Su voz era la de un hombre, barrera de aislamiento mundial, con su enemigo como el origen, una onda de choque, deformada por el espacio, pasó por Ainz. Si continuara expandiéndose en su forma inicial, este lugar estaría incluido en una cúpula. Su tamaño era inmenso, de al menos 1 kilómetro de ancho. Albedo y los otros guardianes deberían estar fuera de su alcance. La mente de Ainz se agitó mientras deliberaba. Este era uno de los trucos más antiguos del libro, para cortar la conexión de un enemigo con el mundo exterior. Entonces, ¿qué tan difícil sería entrar? ¿Sería capaz de evitar que alguien huyera? ¿Seguiría funcionando la teletransportación? Su efecto y área de efecto también tenían que ser considerados. Como era una cúpula, ¿podría alguien entrar por el suelo? Y, lo más importante de todo, ¿podría destruirlo por cualquier medio? Le faltaba mucha inteligencia y, por lo tanto, no podía estar seguro de nada, pero al menos podía hacer algunas inferencias rudimentarias. En primer lugar, su oponente sabía que Ainz era un lanzador de magia con seguridad, por lo que al menos debería ser capaz de bloquear hechizos de teletransportación. A menos que tuviera una razón para no usar el ítem de clase mundial que podía controlar mentes, esta persona no era la que le lavó el cerebro a saltear. ¿Qué pasaría si hubiera una razón específica por la que no lo usaba? Las preguntas seguían acumulándose, pero una cosa de la que estaba seguro, era que no debía subestimar a este enemigo. Eso se debía a que Ainz dominaba una amplia gama de hechizos y habilidades especiales. Por la experiencia que había acumulado a través de la experimentación, conocía todas sus capacidades. Esto colocaba a Ainz en la cima de Nazarick en términos de tácticas de batalla. Sin embargo, la habilidad que este enemigo acababa de usar, Ainz no podía recordarla. Una habilidad que cubriría tanto terreno tenía que ser de un hechizo supernivel o de un ítem de clase mundial. Esto significaba que su oponente tenía fácil acceso y uso inmediato de habilidades que podían competir con las alturas de esas habilidades. Indudablemente era un enemigo poderoso, alguien que podía eliminar a Ainz y a los otros guardianes de piso de nivel 100 de la imagen. Sin embargo, frente a este enemigo, Ainz no se emocionó en absoluto. Por supuesto, la cara de Ainz no podía emocionarse de todos modos, pero su incertidumbre aún se podía observar a través de su actitud y tono.
Ainz Algaun nunca haría algo tan desagradable. Al mismo tiempo, no podía permitir que el enemigo percibiera la alegría y el alivio de Ainz. El pensamiento fue sabio para mí haber sido el que lo enfrentara le vino a la mente. Ainz entrecerró los ojos y siguió observándolo. Aunque esta era una habilidad desconocida, aún podía captar ciertos aspectos de ella. Primero, esta era una habilidad que gastaba HP y bastante. Dado eso, esta barrera no podría ser solo cosmética. Si no pudiera descubrir sus efectos exactos, estaría en serios problemas. Ainz había visto la pérdida inmediata de HP de su oponente cuando había activado esa habilidad a través de su hechizo Esencia de Vida. Esencia de Maná no obtuvo nada en contraste, lo que significaba que su enemigo era de un guerrero puro sin maná en absoluto. Si el misterioso recinto fuera una prisión ineludible, no sería extraño que su oponente, que efectivamente había encarcelado a Ainz en esta cúpula, se relajara un poco. Ainz empezó a hacer una pregunta con calma con eso en mente. Usaba un tono inusualmente gentil dado que acababa de ser golpeado con un martillo. Perdonaré tu emboscada anterior. Creo que ya conoces mi nombre, pero si me permites volver a presentarme, soy el rey hechicero Ainz Algaun. Ahora bien, es tu turno, ¿podrías decirme tu nombre? Después de unos segundos de silencio, recibió una respuesta. Riku Agneia. Ainz inmediatamente empezó a analizar la información que acababa de obtener. La probabilidad de que esta barrera no solo impidiera su escape, sino que también impidiera que los refuerzos se abrieran paso simplemente aumentó drásticamente. El hecho de que se arriesgaría a exponer información significaba que estaba tratando de decirle no puedes escapar y también tus refuerzos no lograrán entrar. En los documentos compilados por Sebas y Demiurge, no se mencionaba el nombre Riku. Alguien tan fuerte no se habría deslizado a través de su red de recopilación de información. Incluso si fuera ermitaño, todavía había cosas que no podían explicarse. En cualquier caso, alguien tan fuerte, seguramente habría acabado en los libros de historia del reino. Para que no hubiera registros de él en absoluto era absurdo. La explicación más probable era que le habían dado un alias. Pero, ¿por qué le daría un alias? Si él fuera del reino, debería haber declarado con orgullo su nombre y su intención de destruir la raíz de todo mal que había comenzado esta guerra. ¿Era porque era alguien que deseaba permanecer en el anonimato por su propia voluntad? Otra posibilidad era que estaba tratando de atraer la agresión de Ainz hacia el verdadero Riku Agneia o tal vez el conocimiento de su verdadero nombre le daba poder a Ainz sobre él o algo así. Aunque era esencialmente un desierto puro cuando esas tierras quedaban bajo su dominio, todavía habían reunido bastante información de los residentes semihumanos de esa tierra. De la información que habían obtenido, uno se refería a la conexión que algunos tenían entre su verdadero nombre y su alma y cómo uno podría volverse más susceptible a las maldiciones si se conocía su verdadero nombre. Sin embargo, después de mucha investigación por parte de Nazarick, no pudieron encontrar pruebas concluyentes de tal fenómeno. Habían relegado esta información como una simple leyenda popular. Entonces, ¿era posible que Riku fuera de una tribu que tenía creencias similares? Tenía poca o ninguna información. Esta no era la situación más ideal para hacer deducciones aquí y allá. Hasta donde podía recordar, solo había dos seres poderosos con conexiones al platino. Uno de los cuales no era un humanoide, el otro era. He oído a través de las canciones de los bardos, la historia heroica de los 13 héroes. Muchos de sus nombres se han perdido, aunque recuerdo que uno de ellos llevaba una armadura forjada en platino. Si no recuerdo mal, su nombre era Riku Agneia. ¿No se alegrarán esos bardos al descubrir que sus historias eran ciertas? ¿Lo harían? No sabía que era lo suficientemente conocido como para que los bardos cantaran mi nombre. Su enemigo no se encogió de hombros, ni hizo ningún movimiento mientras respondía con calma. ¿Era realmente uno de los 13 héroes, o era un impostor? Puede haber detalles que faltaba. Vaya por Dios, pensó Ainz. Lo que era verdad y lo que era falso, era difícil para él decirlo. Pero, dado que su oponente tenía la confianza suficiente en sí mismo para enfrentarse a la Ainz Algaun, que podría derrotar fácilmente a un ejército de 200.000 con un solo hechizo, debía explorarse todo el alcance de sus capacidades en esta batalla. Riku, ¿te importaría que me dirigiera a ti por este nombre? Denegado. Una respuesta inmediata, llena de repugnante paladar en tono. Eso ha sido grosero de mi parte. Tal vez era demasiado familiar de una dirección, me referiré a ti como Agneia entonces, ¿te importa? Eso está bien, oh. Pues bien, tengo una propuesta para ti.
conviértete en mi subordinado, ¿qué tal? El aire alrededor de Riku se congeló un poco. No tomó una postura, ni se movió en absoluto. Riku se quedó allí completamente imperturbable. Ainz no podía entenderlo. Si Riku lo veía como un inferior, tendría sentido porque no tomara una postura en absoluto. Después de todo, Cositus era igual durante su batalla con los hombres lagarto. Entonces, ¿Riku lo estaba subestimando o no? Parecía diferente en comparación con Cositus en ese entonces. Entonces, tal vez esa ya era la postura que pretendía tomar para esta batalla. Podría haber planeado estar en un lugar y hacer que sus armas flotantes hicieran todo el trabajo por él, razón por la cual había adoptado esa postura de batalla. Parece que he sido rechazado. ¿Qué arrepentimiento? Podría implorarte una vez más. Actualmente estoy tratando de reclutar personas poderosas en mis servicios. Incluso ese momón de oscuridad ha estado felizmente bajo mi trabajo. Si estás dispuesto a convertirte en mi subordinado, incluso terminaría mi conquista del reino aquí mismo. Solo tú vales más que este país. Denegado. Si las palabras pudieran matar. No había ni una pizca de vacilación en su voz. Ainz, sin mostrar ninguna emoción, comenzó a reflexionar sobre los significados ocultos detrás de sus pequeños movimientos de ida y vuelta en este momento. Incluso si tenía la confianza de que podría derrotar a Ainz y salvar el reino, ¿realmente no tenía dudas ni vacilaciones? Incluso si Ainz fuera asesinado, ¿estaba realmente seguro de su creencia de que el ejército del reino hechicero simplemente se rendiría? Quizás no le importa el reino después de todo. ¿Es de otra nación? Capa de luz. La armadura de Riku empezó a brillar. Por un breve momento, Ainz pensó que era el sol reflejándose en su armadura hasta que notó que el HP de Riku acababa de disminuir. Esa era sin duda la activación de algún tipo de habilidad. Ahora tenía pruebas concretas. Las habilidades de Riku eran impulsadas por su propio grupo de salud. Sin embargo, debido a que al HP perdido solo podían recuperarse mediante hechizos de restauración o pociones, las habilidades que eran impulsadas por HP generalmente eran más débiles en comparación. Con todo, cuanto mayor fuera el costo de HP de la habilidad, más fuerte sería. La misma lógica debía aplicarse incluso en este mundo. Riku había activado su habilidad especial, eso significaba que su conversación se había roto. Ainz inmediatamente lanzó su hechizo, teletransportación mayor. Ainz se teletransportó hasta el borde de la cúpula translúcida. Después de que su vista se hubo ajustado, encontró que la barrera translúcida bloqueaba su camino. Ha fallado la teletransportación. Echó un vistazo a su alrededor. Parecía que Riku no tenía la capacidad de seguirlo a través de su teletransporte, no se lo encontraba en ninguna parte. Frente a Ainz, no muy lejos, estaba su destino previsto, la gran tumba de Nazarik. Al menos pudo confirmar una cosa de esta barrera, impedía por completo la teletransportación. Dicho eso, dado que ahora estaba frente a la barrera, eso significaba que la teletransportación a destinos dentro de ella todavía era posible. Solo se deshabilitó la teletransportación dentro y fuera del domo. Parecía que si uno intentara teletransportarse fuera, en su lugar, serían teletransportados al borde de la cúpula más cercana a su destino previsto. Esta era una información crucial. Originalmente, tenía la intención de no utilizar la teletransportación durante esta batalla, pero aún valía la pena haber obtenido esta información a costa de una de sus cartas de triunfo. Ainz luego extendió su mano para tocar la barrera. Si tuviera capacidades defensivas, probablemente recibiría el daño de inmediato, pero eso era poco probable. Él pensó eso porque la teletransportación interrumpida tampoco le hizo daño. Los huesos en su dedo hicieron contacto con la barrera. Contrariamente a su apariencia suave, era extremadamente dura. Cuando trató de ejercer fuerza sobre ella, sin importar su rotura, no se inmutaba en absoluto. Era como un muro que separaba mundos diferentes. Ainz sacó una moneda de oro común y la lanzó. La moneda golpeó la barrera y rebotó. Luego, lanzó el hechizo relámpago en un ángulo precalculado. No puede pasar. Justo cuando estaba satisfecho con los resultados de sus experimentos, el hechizo retrasar teletransportación se activó una vez más. Sin duda era Riku. Ainz lanzó cuerpo de berilo refulgente y se quedó allí, de espaldas a Riku. Después de que Riku apareciera, usó algún ítem desconocido para golpear el cuerpo de Ainz a altas velocidades. Debido a que era un daño contundente, fue anulado por completo por cuerpo de berilo refulgente, pero, por alguna razón, su cuerpo fue enviado volando y presionado contra la barrera.
Eso fue muy inusual. Normalmente, cuando el daño de un ataque se anulaba, sus efectos secundarios no se aplicaban. Sin embargo, el ataque de Riku no siguió esta regla. Entonces, ¿qué significaba eso? No tenía idea hasta el momento. Ainz, lenta y regiamente, se dio la vuelta. El martillo volvió al lado de Riku. Las 4 armas que rodeaban a Riku eran diferentes a las anteriores, todas eran de un blanco brillante. Combinados con la armadura, se veían innegablemente impresionantes. Por otro lado, el HP de Riku había disminuido aún más. Había perdido más salud que cuando activó esa habilidad en su armadura en ese momento. ¿Era porque tenía que aplicar esa habilidad a cada arma por separado o porque la teletransportación también le había costado un poco de HP? Ainz deseaba más información. Soy inmune al daño contundente, creo que ya lo he dicho. Entonces, ¿cómo has hecho eso? Incluso si puedes teletransportarte, no puedes usarlo para escapar de esta barrera. Tu destino es perecer aquí. Responde la pregunta, idiota, pensó Ainz, pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, si quería que su oponente hablara, también debía evitar molestarlo mucho. Ya veo. Estoy impresionado de que pudieras crear una barrera tan ineludible. Asumo entonces que ya has tomado tu decisión. Ninguna respuesta. Una de las 4 armas, la gran espada, dejó de moverse. Aquí viene. Riku no parecía querer conversar con él. Ainz hizo el primer movimiento con eso en mente. Magia gemela, espada de obsidiana. Ainz invocó 2 espadas de obsidiana y corrió hacia Riku. Si su oponente usara armamento flotante, haría lo mismo. Una de las espadas fue desviada por la gran espada de Riku y el ataque del otro fue esquivado de una manera antinatural. ¿Qué? Ainz no pudo evitar vocalizar sus pensamientos. Lo que era impactante no era el hecho de que Riku pudiera esquivar el ataque, sino cómo lo había esquivado. Ni siquiera Kositu sería capaz de lograr lo que Riku acababa de hacer. Riku había realizado un salto mortal lateralmente a la altura de la cabeza para esquivar el ataque. Aunque había otras rarezas aparte de lo que acababa de hacer, Ainz no debería centrarse en esos detalles en este momento. Las preguntas se planteaban en el hecho de que esos movimientos eran inhumanos. Normalmente, cuando un humanoide saltaba, doblaban las rodillas y aplicaban fuerza sobre ellos. Debía haber movimientos reflexivos antes del salto real. Sin embargo, Riku omitió todo eso, no aplicó ninguna fuerza, pero, aún así, había dado un salto mortal lateral en la misma postura que tenía todo este tiempo. Si bien no era imposible, especialmente con hechizos como volar, ni siquiera Ainz podía lograrlo. El cuerpo de uno siempre se movía reflexivamente de cierta manera cuando realizaba tales acciones. Quizás aquellos que eran expertos en usar volar podrían hacer esos movimientos, pero Ainz todavía se sentía extraño por esos movimientos. La explicación estaba solo en la punta de su lengua, pero su cerebro no podía expresarlo adecuadamente. Mientras Ainz estaba cada vez más molesto, Riku contraatacó con su gran espada. Las 2 espadas de Ainz fueron desviadas por las otras armas que flotaban alrededor de Riku. La gran espada, como si tuviera una mente propia, voló hacia Ainz, lo que lo llevó a pensar en su arma gremial. Ainz lanzó magia defensiva en respuesta. Muro de esqueletos. La gran espada chocó con la pared recién creada. El muro de esqueletos fue destruido de un solo golpe. Impresionante. En lugar de donde estaba el muro de esqueletos, el filo afilado de la gran espada apuntaba hacia Ainz mientras flotaba. Había pensado que volvería al lado de Riku después de eso, pero, en cambio, voló hacia Ainz como si alguien lo empuñara. Por el contrario, Riku estaba quieto en su posición original, en su pose original. Por su observación de esa pose, lo que había estado en la punta de la lengua de Ainz, finalmente salió. En efecto, él era como una marioneta. Riku se movía como una marioneta cuyos hilos aún estaban intactos. Era como si manos gigantes estuvieran detrás de él, una controlaba el cuerpo y la otra controlaba las armas. ¿Esto no es algo como psicoquinesis controlando las armas, sino también la armadura? ¿A menos, el interior está vacío? ¿O hay también una persona viva dentro de él? Ante el corte de la gran espada de arriba a abajo, Ainz sacó un báculo explosivo para interceptarlo. La cantidad de presión ejercida sobre él lo hizo sentir como si se estuviera hundiendo en el suelo. Si tuviera habilidades de destrucción de armas, valdría la pena dedicar su tiempo a esta gran espada específicamente, pero Ainz no se había molestado en aprender tales habilidades. Incluso los hechizos de ácido antimateriales tomarían bastante tiempo para masticar esta espada,
por lo que sería mejor atacar a Riku. Agarrar corazón. Ese era el hechizo de nigromancia favorito de Ainz, pero no tuvo ningún efecto en Riku. ¿Tenía inmunidad contra la nigromancia? ¿O era resistencia contra efectos de estado negativo? Mientras Ainz todavía estaba considerando esas cosas, la gran espada fue lanzada hacia él a velocidades aún mayores. Gu no podía tanquearlo ni esquivarlo a tiempo, por lo que su cuerpo recibió la peor parte de ese ataque. Después de recibir el golpe, Ainz retrocedió un poco solo para chocar contra la barrera detrás de él. Esta posición era desventajosa para él. Teletransportación mayor. Ainz se teletransportó hacia arriba. Debido a que fueron invocados a través de magia de invocación no convencional, las dos espadas pronto volvieron a los lados de Ainz. Como estaba justo por encima de su oponente, habría sido fácil de detectar. Ainz no se teletransportó a una gran distancia, ni tenía la intención de ganar tiempo hasta que Albedo llegara. Esta batalla era lo que había anhelado. Solo como medida de precaución, volvió a lanzar cuerpo de berilo refulgente mientras observaba a Riku, que parecía ser un punto desde su perspectiva. Empezó a ascender en cuanto vio a Ainz. No intentó atacar a Ainz con sus armas, probablemente debido a una restricción de alcance. Ainz respondió descendiendo. En el momento en que pasaron uno junto al otro, lanzó las espadas gemelas de obsidiana. Las construcciones de espada de obsidiana solo podían usarse como una herramienta ofensiva y no podían usarse para defenderse. Eso era porque las espadas de obsidiana sufrían una pérdida masiva de durabilidad si se usaban para recibir el ataque de un oponente. Si se usaban a la defensiva, la durabilidad de las espadas disminuirá rápidamente hasta que se rompieran. Riku usó las armas a su alrededor para desviar las dos espadas que se elevaban por los cielos. ¿Puso todo en defensa? Riku no eligió contraatacar. Después de rozar a Riku, Ainz aterrizó en el suelo solo para encontrar la lanza cayendo hacia él a una velocidad ridícula. Ainz saltó hacia adelante, apenas esquivando el ataque. Como ya había activado volar, no tuvo problemas para volver a ponerse de pie. Ainz se levantó para distanciarse de ese lugar mientras Riku bajaba casualmente al suelo. Sus tres armas flotaban a su alrededor y la lanza que había sido implantada en el suelo pronto se unió de nuevo a sus filas. Ainz también tenía sus dos espadas de obsidiana flotando a su lado. Sus movimientos hacían menos creíble para Ainz que un ser vivo estaba en esa armadura. Sus rodillas no se doblaban en absoluto cuando aterrizaba. Fue en este momento cuando Riku, que había estado de pie con la misma pose todo este tiempo, de repente, tomó la gran espada en sus propias manos. Esta distancia entre ellos se cerró en un instante. Esta era la velocidad más rápida a la que se había movido hasta ahora. Era como una estrella fugaz. Ainz envió las dos espadas de obsidiana para interceptar el ataque de Riku, pero fueron desviadas por la katana de Riku, que posteriormente cayó al suelo. Llamar trueno mayor. Múltiples rayos de luz convergieron en Riku, sin embargo, no disminuyó la velocidad en absoluto. No era como si no hubiera sufrido daños. Ainz pudo ver caer su HP. Era más probable que hubiera suprimido todas las formas de dolor. La gran espada se elevó por encima de la cabeza de Ainz mientras se cortaba hacia abajo. En el momento en que Ainz sufrió daños, vio por el rabillo del ojo la katana de Riku balanceándose hacia un lado. Ainz empezó a agitar su báculo explosivo. Riku derrumbó ese ataque con su propio cuerpo. Los golpes físicos de un lanzador de magia no eran tan impresionantes, por lo que si eligió cargar ese golpe, también debía estar planeando atacar a Ainz. Su deducción fue correcta. Si Ainz estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Sin embargo, ese era un terrible error en estas circunstancias. Ainz sonrió profundamente cuando la onda expansiva comenzó a propagarse hacia afuera. Riku fue golpeado muy lejos. El báculo explosivo tenía un hechizo de retroceso mejorado similar al puño de hierro de ira de la maestra Yamaiko. El costo de ese encantamiento era la falta total de capacidades ofensivas del báculo, pero otorgaba la distancia entre un lanzador de magia y su enemigo, una de las cosas más importantes para un lanzador. ¿Fue porque lo habían rechazado? El golpe de la katana solo rozó a Ainz un poco, apenas tocando su esternón. Riku permaneció inquebrantable en pose incluso después de que lo derribaran. Ainz lanzó otro hechizo, Invocar no muerto décimo. El que reemplazó las espadas gemelas de obsidiana fue el guerrero cuerpo a cuerpo de nivel 70, el señor de la condena. Una corona oxidada descansaba sobre su cráneo y una capa manchada de sangre colgaba de su espalda.
Adornando su armadura de cuerpo completo, había múltiples cuchillas curvas tipo guadaña. Cantidades diminutas de energía negativa se veían de los huecos en su armadura en forma de una niebla negra. Su HP disminuía constantemente, una penalidad impuesta al señor de la condena por su agilidad que era impensablemente alta para un nivel 70. El uso óptimo de dicha invocación requería dominio sobre la colocación de la unidad. Sin embargo, Ainz solo quería que él fuera su escudo, por lo que nada de eso le importaba. Las invocaciones se usaban como escudos o espadas. Los lanzadores de magia que podían usarlos eran todos bastante fuertes en general. Dicho esto, una poderosa construcción de guerrero puro podría ignorar fácilmente estas invocaciones. Por ejemplo, ¿qué haría Cositus? Probablemente enviaría la invocación hacia el invocador para que ambos estuvieran a su alcance. ¿Qué haría Albedo? Probablemente usaría sus capacidades defensivas a su ventaja para cargar directamente hacia el lanzador, ignorando por completo la invocación. También podría redirigir el agro para que se mataran entre ellos. Entonces, ¿qué haría Riku? La táctica de Riku hasta este momento había sido confiar en sus armas de autoataque. Aunque había manejado su gran espada, no había usado ninguna habilidad especial o artes marciales para acompañarla. Por esa razón, Ainz no tenía una comprensión firme de sus habilidades como guerrero en absoluto. Por eso, Riku cerró la distancia entre ellos y se dirigió a Ainz sin dudarlo. Una acción firme, probablemente era del tipo que se había especializado en el combate super cuerpo a cuerpo en lugar de confiar exclusivamente en sus armas flotantes. Por esa razón, si podía destruir rápidamente su invocación, Ainz habría perdido una opción para ampliar la distancia entre ellos. Frente al Riku que se acercaba rápidamente, el señor de la condena apretó su arma, una larga hoja curva sobre un poste, una guadaña de guerra. La guadaña estaba envuelta en energía negativa, envuelta en la misma niebla negra que antes. Ainz usó el vínculo mágico que tenía con el señor de la condena para darle sus órdenes. Es muy probable que nuestro oponente no sea una criatura viviente, pero trata de confirmarlo de todos modos, su orden fue vaga. No hacía falta decir que una invocación poseía una parte del conocimiento de su invocador, por lo que debería haber entendido sus intenciones incluso sin su orden, pero era mejor desviarse del lado más seguro de las cosas. El señor de la condena activó su habilidad especial, Noche Ruinosa. La velocidad a la que la niebla negra que salía de ella aumentó, extendiéndose a sus alrededores. Su HP estaba cayendo más rápido que nunca, el costo de un impulso a corto plazo para cada una de sus estadísticas relacionadas con el combate. No solo eso, la habilidad pasiva de un oponente para reducir la cantidad de daño que el señor de la condena le hacía debido a la diferencia de nivel sería completamente anulada. Los no muertos que se encontraban en la niebla negra, incluyendo al mismo señor de la condena, recibirían menos daño de los ataques elementales de luz y sagrados. Lo mismo se aplicaba para el daño adicional debido a la diferencia de karma. Otra fortaleza de esta habilidad era el hecho de que podía ser disparada simultáneamente sobre otros buffs. Ainz también quería recibir ese buff, pero el humo negro solo llegaba hasta cierto punto. Para asegurarse de que no sería el objetivo de Riku, Ainz se alejó de los dos combatientes. Se había preparado para ser un espectador. Era hora de que entendiera el verdadero alcance del poder de Riku. La guadaña del señor de la condena chocó con la espada flotante, un ruido que perforaba los oídos resonó por todas partes. No retrocedieron ni un solo paso, ni fueron derribados. Debían haber tenido niveles similares de fuerza para que eso ocurriera. Después de eso, la guadaña siguió chocando contra la katana a altas velocidades, sus anillos metálicos zumbaban. La guadaña interceptó el corte de la gran espada y la guadaña fue bloqueada por el martillo en forma de escudo. La lanza fue desviada por el mango de la guadaña mientras el señor de la condena esquivaba con gracia la hendidura de la gran espada. Muy pronto, para aprovechar la distancia creada por la evasión, Riku saltó hacia adelante. Ambos estaban en igualdad de condiciones en cuanto a capacidad ofensiva y defensiva, pero Riku tenía más trucos bajo la manga. Ráfaga negativa. Negros rayos de luz empezaron a pulsar desde Ainz mientras se tragaba sus alrededores. El señor de la condena fue sanado al recibir la energía negativa, pero no era la forma más eficiente de sanar. Por otro lado, Riku no sufrió ningún daño por el hechizo. El hecho de que no sufriera ningún daño, ¿era porque era inmune a la energía negativa? ¿Era una habilidad racial? ¿O era una habilidad de profesión? ¿O,
quizás, la explicación más probable era que tenía algo que ver con su equipamiento. Haber planeado el combate contra el no muerto Ainz significaba que, por sentido común, debía prepararse contra los ataques de energía negativa, un elemento básico de los no muertos. Incluso Ainz equiparía ítems que le dieran resistencia al fuego si tuviera que luchar contra un dragón que escupía fuego. Mientras los sonidos de sus armas chocando entre sí sonaban sin parar, Ainz lanzó su siguiente hechizo, Perfecto Incognoscible. Ainz, ahora incognoscible, salió de la sombra de su tanque, el Señor de la Condena, para rodearlos. De repente, la katana voló hacia él a una velocidad que no pudo esquivar. Atravesó su túnica en la región del abdomen. No sufrió ningún daño debido a su inmunidad a los daños de perforación, pero Ainz aún así se escabulló detrás de la figura del Señor de la Condena. La katana, suspendida en el aire, empezó a atacar al Señor de la Condena en su lugar. Puede ver a través de la incognoscibilidad, ¿eh? Esto no era sorprendente, uno no necesitaría alcanzar el nivel de Ainz para obtener un par de contramedidas contra esa estrategia. El problema radicaba en el método que había utilizado para detectarlo. Ainz no tenía respuestas. Había demasiadas contramedidas, demasiadas para que él las redujera con la información que tenía. Entonces, ¿cuál debería ser su próximo movimiento? Riku parecía querer apuntar a Ainz directamente dado que las armas levitantes le apuntaban a él, pero con la presencia del Señor de la Condena, no podían alcanzarlo en absoluto. Después de unos cálculos aproximados de sus opciones disponibles dado el estado actual de la batalla, llegó a la conclusión de que debería estar lanzando hechizos ofensivos. Si el Señor de la Condena caía, podía invocar a otro. La probabilidad de que con esta estrategia ganara era bastante alta. Sin embargo, esta no era la forma en que Ainz quería acabar esto. Riku era un enemigo poderoso, algo raro en este mundo y, con innumerables habilidades ajenas a Ainz. Dado que ese era el caso, era mejor para él ser testigo de todo el poder de Riku en el curso de esta batalla para que estuviera mejor preparado en caso de que un enemigo similar apareciera en el futuro. Ainz canceló el lanzamiento de un hechizo de ataque. Aunque sabía que su prioridad ahora mismo debía ser su propia defensa, tenía una razón específica para no hacerlo. Era peligroso, sí, pero tenía que resistir el impulso. Ainz observó los ataques y defensas de los dos. El Señor de la Condena estaba siendo reprimido muy ligeramente, pero ninguno de los dos estaba recibiendo un daño significativo. Se podría decir que los golpes que estaban intercambiando eran un vaivén, pero la simplicidad del estilo de lucha de Riku era bastante preocupante. Ainz sabía exactamente por qué el Señor de la Condena no podía llevar la condena. Ninguna de sus habilidades, ataques de energía negativa o ataques espirituales tenían efecto alguno contra Riku. En este punto, estaba casi confirmado que Riku era de una raza que tenía propiedades similares a los golems u otras construcciones. Tal vez era alguna habilidad o destreza que le daba dichas propiedades, o tal vez solo era una simple construcción. En cuanto a la opción más probable, tenía que ser la primera dado que Riku era capaz de hablar. Los medio golems o razas similares tenían las mismas resistencias que otras construcciones, así que podría ser de una de esas razas. Aunque, ¿por qué alguien de esas razas estaría ayudando al reino? Lo que más importaba en este momento, eran las habilidades de Riku y no sus motivaciones. ¿Por qué estaba usando ataques tan simples? Parecía no haber usado habilidades ni artes marciales en todo momento. Uno de los seres supremos era un usuario del golems. Los movimientos de Riku eran casi idénticos a los de los golem controlados por aquella persona. Riku sería fácil de tratar si era un medio golem, pero si era un golem puro con altavoces adjuntos o hechos a través de técnicas secretas, las cosas serían mucho más complicadas. Por lo que Ainz sabía, la fuerza de un golem se medía con el valor del metal usado para construirlo, las habilidades del creador y los cristales de datos añadidos. Los golem de alto nivel eran relativamente costosos de fabricar. Si Riku era un golem, uno construido con un metal tan barato como el platino, pero que era tan fuerte, podría haber más que unos pocos o incluso docenas de él por ahí. Tenía que reunir más información. Ainz le dio una orden al Señor de la Condena. El Señor de la Condena empezó a liberar más humo negro al recibir su orden. Su velocidad y capacidad ofensiva se elevaron aún más, hasta el punto de que la armadura de Riku empezó a sufrir daños. Sin embargo, la rápida pérdida de potencia por parte del Señor de la Condena causó que desapareciera poco después. Ainz había calculado el tiempo para esto,
mientras lanzaba otro invocar no muerto 10th. Era un no muerto de nivel 68, un cráneo elemental. Su apariencia era la de un cráneo flotante, rodeándolo con una mágica neblina de luz que cambiaba constantemente entre 4 colores, rojo, azul, verde y amarillo. Ainz lo hizo retroceder y tomó su lugar en el frente. El cráneo elemental era un tipo de lanzador de magia no muerto capaz de usar la magia de los 4 elementos principales. Su HP era casi igual al de un lanzador de magia de su nivel, muy por debajo del Señor de la Condena. Sus capacidades ofensivas eran bastante impresionantes, eso era porque cada hechizo que lanzaba tenía la meta magia maximizar magia sobre él. En términos de defensa, tenía inmunidad a la mayoría de los ataques de hechizos, incluyendo fuego, rayos, ácido, hielo y otros tipos de ataques elementales. Por el contrario, era extremadamente vulnerable a los ataques físicos, especialmente a los ataques contundentes. Por eso Ainz tenía que estar de pie delante de él. Riku no levantó más la guardia, aunque un lanzador de magia estuviera ahora en la primera línea. Solo se mantuvo en silencio, cerró la distancia entre él y Ainz y empezó a atacar. ¿Por qué no estás ni un poco preocupado por esto? Ainz refunfuñó en su corazón mientras usaba la experiencia que había ganado en su entrenamiento con Albedo para bloquear los cortes de Riku. Dicho esto, solo podía bloquear uno de cada 5 cortes, era básicamente una paliza unilateral. Como el báculo de Ainz era ignorado, la gran espada, la lanza y la katana comenzaron sus ataques. Aunque el martillo también se usó una vez, fue anulado por cuerpo de berilo refulgente. Después de 3 anulaciones, Riku parecía haber captado finalmente la indirecta. No usó el martillo más. Aunque Ainz ya lo sabía, Riku realmente era muy rápido. Aunque no era tan rápido como los guardianes de piso, aún era relativamente rápido. Ainz era muy afortunado de que Riku dejara de usar el martillo. Si todavía lo utilizaba, Ainz no sería capaz de ganar en absoluto. Habiendo sido testigo de la batalla del Señor de la Condena, Ainz sabía que no podía servir como una vanguardia adecuada. Por supuesto, Ainz tenía la opción de usar Guerrero Perfecto, pero la falta de equipamiento en su persona le garantizaría una pérdida si lo hacía. Aún así, la lucha de Ainz por ser una vanguardia comenzó a ver algunos retornos cuando los hechizos empezaron a volar por los aires desde su espalda. Al mismo tiempo, Ainz lanzó el hechizo de 9º nivel, Nova Vermellón. El hechizo de fuego más poderoso y de un solo objetivo empezó a quemar a Riku, pero su oponente no mostró signos de ralentización cuando la gran espada se escindió de nuevo hacia Ainz. A pesar de que su cuerpo estaba bañado en fuego, su esgrima se mantuvo tranquila y estable. Si hubiera estabilizado su determinación como guerrero, no sería demasiado sorprendente, pero la completa falta de respuesta por su parte era sospechosa, por no decir otra cosa. El cráneo elemental lanzó un hechizo de 9º nivel, Garra Polar, una garra que emitía aire tan frío como los polos se clavaron en Riku. Este era un hechizo que Ainz no había aprendido. No tenía efectos secundarios, pero causaba mucho daño, el mayor DPS 13 de cualquier hechizo basado en hielo. Ainz memorizó la cantidad de daño que Riku recibió de los 2 hechizos. Eso mientras recibía un golpe simultáneo de la lanza y la katana. Lanzó otro hechizo de 9º nivel, llamar Trueno Mayor. El cráneo elemental por otro lado, lanzó un hechizo de 10º nivel, Niebla de Superácido. Este también era un hechizo que Ainz no había aprendido, por eso había invocado al cráneo elemental. Riku fue rodeado instantáneamente por una niebla de ácido fuerte y también sus armas. Niebla de superácido no solo dañaba a un oponente, sino también su equipo y sus armas, aunque solo una pequeña cantidad de daño a los mismos. Seguramente los armamentos flotantes alrededor de Riku contaban como su equipo, ¿verdad? Incluso las armas alrededor de Riku fueron dañadas, pero Ainz, que estaba bien dentro del área de efecto, salió ileso. Esto se debía a una condición especial aplicada al hechizo. La pérdida de HP de Riku por el ácido era notable. De los 4 elementos, fue el que más daño le causó, el ácido. Dicho esto, el porcentaje real de pérdida de HP era todavía bajo. A través del análisis de cada dato que tenía, Riku debía tener clases de profesión enfocadas a la defensa. Probablemente estaba alrededor del nivel 90. En cualquier caso, la mejor estrategia era usar ataques de AC. ¿Cómo duele? ¡Qué molestia! Su ira se encendió cuando sus pensamientos fueron interrumpidos,
pero entonces ocurrió un milagro. Se las arregló para batear perfectamente la katana que volaba hacia él con su bastón, causando que los inexistentes ojos de Ainz se abrieran. La lanza fue mandada a volar como si el efecto de retroceso se hubiera activado. ¿Por qué? El efecto de retroceso de este bastón tenía todo tipo de condiciones de activación. En primer lugar, bloquear el golpe de un guerrero con báculo no activaría el efecto. El efecto no se activaría en absoluto si el báculo no se usara de forma ofensiva. Si un oponente bloqueaba el golpe del atacante con una espada o un escudo, su efecto no se activaría. Solo se activaría si se diera un golpe en el cuerpo del oponente con ella. Una espada o un escudo obviamente no contarían como el cuerpo de un oponente. Por eso el efecto se dispararía si se golpeara el guantelete del oponente. Entonces, ¿qué había pasado con la katana de Riku? Dadas las condiciones mencionadas, eso significaba que las armas flotantes contaban como parte del cuerpo del portador. Pero eso no tendría sentido. Sebas había traído armas de la capital en el pasado, armas flotantes usadas por una bailarina. Las armas fueron analizadas en detalle cuando fueron enviadas a la tesorería y juzgadas como simple armamento flotante que obedecía a órdenes de atacar de forma semiautónoma. Solo debía contar como equipo, lo que significaba que si este bastón golpeaba el arma de la bailarina, el efecto de retroceso no debía activarse. Si el efecto de retroceso se aplicara al equipo, solo armas como el puño de hierro de la ira de la maestra sería capaz de llevarlo a cabo. Esa era un arma que tenía el único propósito de crear ondas de choque cuando el que la usaba golpeaba el aire. Como un arma que aplicaba el retroceso a todo, también podía aplicar el retroceso al equipo. Pero este bastón no era ni de lejos tan poderoso como esa arma, así que ¿por qué era capaz de hacer tal cosa? De esta serie de tautologías, dedujo la respuesta: las armas de Riku contaban como una parte de su cuerpo. Ya veo. Ainz tenía dos hipótesis acerca de la mecánica detrás de esto. La primera era que las armas de Riku eran criaturas como los insectos espada de Entoma. Si él era como el golem de la espada Santa 14, tendría sentido porque el efecto de retroceso fue disparado. La otra hipótesis, la más probable, era que las armas no eran equipo en absoluto, sino que eran partes reales del cuerpo de Riku. Esta sería una situación similar a la que se aplicaría el efecto de retroceso si el golpe del bastón se encontrara con el ataque de una garra de dragón. Él había sentido que las armas también tenían HP, pero pensó que era porque contaban como el equipo de Riku. Era una suposición errónea basada en el hecho de que recibían daño cuando Riku también lo recibía. Parecía como si fueran barras de salud separadas, así que, ese momento le pareció una eternidad a Ainz en su infinita confusión. ¿Y si usaba esos métodos? Pero, ¿sería eso la decisión correcta? No, mal, eso sería un error. Ainz sintió que el cráneo elemental lanzó el hechizo divino de 10º nivel 7 trompetistas e inmediatamente canceló el lanzamiento. Tenía que reafirmar su papel en todo esto. Ainz lanzó silenciosamente un mensaje mientras Riku se retiraba como si estuviera persiguiendo la katana derribada. La katana volvió a su posición original, así que si las armas se separaban de Riku a una cierta distancia, ya no podían moverse. ¿O su oponente estaba tratando de hacerle pensar eso? ¿O simplemente se sorprendió de que fuera rechazada? Más o menos entendemos los poderes del otro. Eso es bue. Riku cortó hacia Ainz mientras se deslizaba por el suelo. No tenía intención de hablar. Ainz refunfuñó en el fondo de su corazón ante ese hecho. Tenía sentido que su oponente quisiera aprovechar su tiempo, responder a su oponente en la batalla sería una acción estúpida. Así que, aunque respetaba el compromiso de Riku con su estrategia, le molestaba que su oponente le ignorara. Espera, espera. No Gichormanar. Ainz, en medio de los ataques de Riku, tiró su bastón detrás de sí. Pudo ver que Riku estaba ligeramente confundido. Ainz se arrodilló inmediatamente. Espera, por favor, espera, escúchenme. La gran espada en la mano de Riku se detuvo en su camino hacia la cabeza de Ainz. Debido a que era inmune a los golpes críticos, no tenía demasiado miedo de bajar su cabeza indefensa. Al mismo tiempo, le dio una orden al cráneo elemental. No quise chocar con su excelencia. Todo esto empezó porque el reino robó el grano que se suponía que era la ayuda alimentaria del reino santo. Entre ellos y nosotros, el mal mayor debería ser obvio. ¿Qué piensa su excelencia? Que nosotros éramos el mal mayor. Ha sido demasiado lejos. Tenía que haber mejores formas de lidiar con eso. Ainz levantó la cabeza. La gran espada de Riku permaneció suspendida,
parecía que no tenía intención de golpearle por el momento. Eso es porque su excelencia no fue la víctima. ¿Cómo habría lidiado su excelencia con esto, cuando el grano que sus compatriotas trabajaron duro para producir fue robado? Si no tuvieras el poder que tienes, las cosas no habrían resultado así. La gente con poder tiene que ser cuidadosa sobre cómo usan su poder y tomar responsabilidad por sus acciones. Yo, por ejemplo, protejo este mundo. En efecto, este mundo está bajo mi protección. Al escuchar la retórica de su oponente, Heinz pensó, este imbécil finalmente está hablando. Estaba siendo un oyente silencioso. Algunos preferían que el público respondiera durante sus discursos, mientras que otros no. Por su tono santurrón, Heinz podía decir que era mejor que se mantuviera callado. Heinz tomaba notas mentales de todo lo que decía. Los actos de los que se reunieron alrededor de mi querida madre estaban equivocados. Estaban equivocados de la misma manera que lo estaba mi padre. Al final, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es la fuente de todas las fallas. Heinz observaba a Rico en silencio, calmando su aliento tanto como pudo. Rico estaba siendo apasionado. Heinz no debería ser tan grosero como para interrumpirle. Para ser sincero, Heinz no podía entender en absoluto lo que Rico estaba diciendo, pero, al mismo tiempo no parecía que estuviera diciendo tonterías. Al menos debería haber hablado de una forma que un laico como Heinz pudiera entender. Aunque la raíz de todo mal puede ser rastreada hasta nosotros, no buscaré el perdón por eso, ni puedo permitirte continuar en tu actual camino de destrucción. Por eso, perece. Vos, la gran espada bajó. Tal vez se sintió culpable por ejecutar al indefenso Heinz. La espada se balanceó a una velocidad mucho más lenta que antes. Espera, espera. Por favor, revela más información mientras estés de buen humor, Heinz casi dijo en voz alta. Su oponente no tenía intención de hablar más, así que no había necesidad de seguir actuando. La batalla continuó. El cráneo elemental, al que le había ordenado estar en espera, se precipitó en la trayectoria de la gran espada y recibió el golpe. Este era un uso efectivo de la invocación, porque el cráneo elemental ya no le servía. Por eso fue la elección correcta. Si esto fuera contra la lanza jeringa de Saltear, no lo habría hecho. Sin embargo, como el arma de Riku no tenía capacidad para absorber vida, podía usar libremente las invocaciones como sacrificios. Id 2. Así que todo esto fue culpa de ellos, ¿no te equivocas entonces? Heinz soltó un grito de lástima. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hicieron mal? Heinz no podía entenderlo del todo, pero si expresaba su respuesta de esta manera, tal vez Riku expondría algo más de información. Valía la pena intentarlo. Tal vez se sentía culpable, sus movimientos eran mucho más tardíos que antes. Heinz capitalizó esta oportunidad para retroceder. El cráneo elemental se precipitó entre ellos. Bloquéalo. El cráneo elemental lanzó su hechizo mientras Heinz gritaba. Riku ignoró el cráneo y cargó contra Heinz. El cráneo elemental intentó detenerlo, pero debido a su tamaño y a la falta de habilidades para hacerlo, falló. Muro de esqueletos. Heinz lanzó su hechizo para erigir un muro para mantener tanto a Riku como al cráneo elemental en el otro lado. ¡Qué patético, rey hechicero! Riku gritó con rabia. Tal vez su furia se debía a que Heinz había dejado su invocación al otro lado del muro para poder escapar, pero no le importaba a Heinz. Si un hechicero no estaba detrás de alguien sino solo, no sería diferente del suicidio. Sería peor que, podría haber volado fácilmente sobre la pared, pero Heinz sintió que Riku estaba atacando tanto el cráneo elemental como a la pared. Comparado con el cráneo elemental, el muro de esqueletos no era demasiado duradero. Se desmoronó inmediatamente después del ataque de Riku. El cráneo elemental había lanzado múltiples Nova Vermellón para reducir el HP de Riku, pero derrotarlo sería una tarea difícil. Podría ser debido a sus clases de profesión, pero su resistencia mágica era anormalmente alta. Dado que ese era el caso, Heinz lanzó un hechizo sobre Riku. Estasis temporal. Este era un hechizo de un solo objetivo de 9º nivel. Aunque el hechizo podía evitar que el oponente se moviera, también evitaba que sufriera algún daño mientras durara el hechizo. Por eso se usaba normalmente cuando había múltiples hostiles. Sin embargo, Heinz descubrió que su hechizo no solo se resistió, sino que fue anulado por completo. Parecía que Riku tenía contramedidas para detener el tiempo. Por supuesto,
eso no era demasiado inusual dado lo fuerte que era. Al mismo tiempo que la gran espada se dirigía a Ainz, el martillo también se dirigía al cráneo elemental. Ainz retuvo el daño de la gran espada y, como precaución, lanzó romper ítem mayor sobre las otras armas que volaban hacia él. No solo se resistió, sino que se anuló de nuevo. Así que era cierto que las armas contaban como el cuerpo de Riku. Mientras el cráneo elemental recibía un gran daño, Riku miró al aire con pánico. Una figura descendía rápidamente. Era Albedo. Ainz oyó a Riku soltar un sonido que ni siquiera se podía definir como un sonido. Estaba absolutamente aturdido. Mientras Riku temblaba, Albedo se acercó a él, su velocidad estaba a la par de una de las flechas de aura. Y entonces, bastardo, ¡ah! Mientras se escuchaba ese aterrador rugido, la alabarda llamada 3F fue abatida con la intención de abrirle la cabeza a Riku. Riku levantó su gran espada y lanza en cruz para bloquear su ataque. El impacto creado por 3F fue considerable, ya que ambos pies de Riku fueron hundidos en el suelo. En el momento siguiente, Riku fue arrastrado a un lado. Albedo había pisoteado su pie sobre el pecho de Riku. La armadura dejó escapar un lamentable estruendo. Insecto, ¿cómo te atreves a faltarle al respeto a Ainz-sama? Imperdonable. La declaración de Albedo hizo temblar el aire a su alrededor. Comenzó a atacar después. La distancia entre ambos se cerró en un instante cuando Riku recibió un ataque con suficiente fuerza como para ponerlo en órbita. El sonido del metal chocando entre sí sonó a un volumen que perforaba los oídos. Riku utilizó dos de las armas flotantes para bloquear este ataque. Voló hacia atrás con todas sus fuerzas. No con un salto, voló hacia atrás sin que sus pies tocaran el suelo. Albedo, detente, ya basta. Ainz detuvo a Albedo, que estaba a punto de seguir su ataque. Eso fue suficiente, no debía permitir que Albedo siguiera luchando. Entendido. Mientras su mirada le decía que estaba infeliz, Albedo seguía sin moverse. Probablemente era correcto asumir que ya no deseaba luchar. Riku empezó a ascender para poner algo de distancia entre ellos. Albedo permaneció silenciosamente al lado de Ainz, usando su propio cuerpo como escudo contra Riku. Probablemente estaba en alerta para los ataques de largo alcance del enemigo, Acne y Adana. Lo diré otra vez, conviértete en mi subordinado, ¿qué te parece? Te daré todo lo que siempre has querido. Su propuesta no recibió respuesta, pero Ainz continuó, qué desafortunado. Aún así, las puertas del reino hechicero están siempre abiertas para ti, puedes venir a visitarlo cuando quieras. Después de decir eso, Ainz bajó la voz para decirle a Albedo, ¿crees que todavía quiere luchar? No, no creo que quiera hacerlo más. Pero, si no se retira, sería mejor para nosotros derrotarlo aquí mismo. Si ambos atacamos al mismo tiempo, no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Aunque no debería haber escuchado su conversación, Riku desapareció de todas formas. La barrera que había levantado también desapareció. Ainz no estaba seguro de si se había teletransportado antes de derribar la barrera o viceversa, ni podía decir a dónde había huido. Aunque todavía había cosas que tenían que ser investigadas, Ainz sentía que habían completado con éxito su misión. Santo Dios, eso lo soluciona. Buen trabajo. No soy digno de tales elogios. Todavía podría haber gente vigilándonos. Lo mejor para nosotros es volver primero a Nazarik. Sí, hagamos eso entonces. Después de desinvocar al cráneo elemental, Ainz lanzó teletransportación mayor para retirarse con Albedo.